mi experiencia como magistrada de circuito, es que llegan los casos, sobre todo en amparo directo, con penas que son mínimas de 15 años y que pueden llegar hasta más de 30 años de prisión, y con consecuencias en la ejecución del delito que son similares a las del delito de secuestro, porque no es posible conceder ningún beneficio en sede de ejecución de penas a las personas que son condenadas de trata. Y entonces empezamos a cuestionarnos si efectivamente todo eso que el Ministerio Público nos plantea como trata efectivamente configura un delito de trata de personas. Y entonces empezamos, incluso hemos comentado, a sentirnos culpables con amparos que hemos negado, porque no habíamos encontrado estas vías para hacer ese deslinde de cuándo sí hay un tratante culpable que merece una pena y cuándo hay trabajo sexual, o cuando hay otras circunstancias excluyentes de responsabilidad. Yo les quiero comentar, dado el tiempo que tengo en esta primera intervención, un grupo de casos que hemos resuelto en el tribunal, en donde acuden al amparo directo varones y mujeres sentenciados por el delito de trata, por ser sujetos activos del delito de trata. Pero son casos en donde la propia mujer, que es imputada del delito de trata y que tiene una pena de 15 o 20 años de prisión, es víctima también del delito. Es decir, es una mujer que ha sido igualmente enganchada, que ha sido igualmente engañada y que, dado el tiempo que tiene en esa relación con su tratante, probablemente esa mujer ahora es la concubina o la pareja consentida del tratante. Entonces a esta mujer se le asignan labores de vigilancia sobre las otras mujeres y se le asignan también facultades para recaudar parte del dinero que se obtiene del trabajo, de la prostitución que ejercen otras mujeres. Pero en todos estos casos que hemos tenido en el tribunal, resulta que estas mismas mujeres que tienen ya una cierta tarea asignada por el tratante, continúan siendo víctimas. Y continúan siendo víctimas porque ellas siguen ejerciendo también actos de prostitución en favor del varón que la somete. Cuando hemos visto este tipo de casos, lo que vemos justamente es que hay esta relación de abuso y esta relación de sometimiento entre el varón, que es el tratante, y todas las demás mujeres. No solo las mujeres que son víctimas en estricto sentido, sino aquellas mujeres que ejercen ya algún tipo de papel en esa manera de organizarse. Y entonces aquí, en fechas recientes, en el tribunal, en el octavo tribunal, en el que estoy adscrita, hemos resuelto los asuntos concediendo el amparo en favor de estas mujeres bajo la hipótesis del artículo 37 de la Ley de Trata, que establece como una causa excluyente de responsabilidad el que la víctima de trata realice estos delitos estando sometida al autor del delito por amenaza, por violencia, y cuando no le sea en estas circunstancias exigible una conducta diversa a la que comete. Hemos tenido varios casos, insisto, de mujeres que son trasladadas, que son de estados del sur de la República, trasladadas a la Ciudad de México, sometidas a la explotación sexual en condiciones infrahumanas y de violencia. Y bueno, claramente ahí hay un delito de trata, pero no se puede reprochar a quienes son víctimas también del delito y que, insisto, por circunstancias, por el tiempo que han estado en relación con su tratante, asumen un cierto tipo de función. No se les puede reprochar esta conducta. El otro caso que quiero comentar y que tiene que ver ya más en esta clara diferencia de que hay cierto tipo de trabajo sexual que no es trata, así como tenemos muy claro, y me parece que en la experiencia jurisdiccional hemos sufrido con la lectura de casos de
de una violencia, de una prácticamente de una esclavitud a la que se somete a las víctimas, y en donde claramente no tenemos ningún problema en apreciar que ahí hay una cuestión de trata de personas. Pero hay otros casos en donde precisamente no hay trabajo sexual y no hay trata de personas. Uno de estos casos muy reciente también en el tribunal es un spa, en donde además de todo el catálogo de masajes que se dan también masajes de carácter o de índole sexual. Como siempre tenemos el informe policíaco que dice que saben que ahí hay menores de edad, víctimas de trata, y entonces la policía irrumpe en estos dos locales y detiene al encargado varón de un local y a la encargada mujer del otro local, y bueno, acuden al amparo directo con penas de 15 a 20 años de prisión. Y lo que hay es una manifestación de las mujeres, todas mayores de edad, que son las que prestan los masajes, en el sentido de que sí, efectivamente, ellas son encontradas con sus filipinas blancas, con un cierto tipo de vestimenta de masajistas, y dicen, bueno, sí, eventualmente si el cliente lo pide, el masaje puede tener una connotación sexual a petición del cliente, pero eso ya es un arreglo que nosotras hacemos con el propio cliente y del que no, de ese dinero no se le da cuenta a los encargados del local, porque lo único de lo que tenemos que dar cuenta son de los masajes que están en este otro catálogo. Y bueno, aunque acuden todas ellas, 5 mujeres, a declarar en favor de los dos, de la mujer y el hombre detenidos como encargados del local, a decir esto que ahora yo menciono, aún así hay una auto formal de prisión y posteriormente una sentencia de primera y segunda instancia por el delito de trata de persona. En este caso, lo que analizó el tribunal es que no se daban ni siquiera la conducta típica de explotación del trabajo sexual ajeno. Y no se daba la explotación porque no había una relación de sometimiento ni de abuso por parte de estos encargados. Es decir, eran mujeres que llegaban a las 9 de la mañana, prestaban sus servicios como masajistas, más allá del tipo de masaje que se diera, y se retiraban a sus casas y, bueno, regresaban al día siguiente. Ni siquiera había un trabajo nocturno, no había una forma de vestir, digamos, en estos estereotipos de que fueran trabajadoras sexuales, etc. Entonces, lo primero que se analizó es, a nivel de conducta típica, si esto podía configurar una explotación. Porque, un poco como se menciona en el libro, bueno, ¿qué trabajo en un sistema económico como el que vivimos, capitalista, no padece este tipo de, digamos, del aprovechamiento que en algún momento el empleador hace del trabajo de las otras personas? Pero, insisto, para poder definir lo que es la explotación, analizando la exposición de motivos de la Ley General de Trata, en donde claramente habla de cómo la trata está íntimamente relacionada con una idea de esclavitud. Pues es una idea de sometimiento tal de la persona que anula su voluntad, que anula esta capacidad de autodeterminación para decidir dedicarse a tal o cual otra actividad. El otro aspecto que analizamos, y lo menciono ya brevemente para terminar con esta primera intervención, es la cuestión de vulnerabilidad. Normalmente en este tipo de hechos delictivos se dice que se aprovechó la situación de vulnerabilidad de las mujeres porque vivían en una situación económica precaria. Pero la cuestión aquí es, ¿quién en México, qué porcentaje de la población en México vive en una situación económica precaria? Pues según los datos es el 43% de la población, ¿sí? Entonces parece ser que si interpretamos la situación económica precaria, como lo dice la ley, solamente por la cuestión de problemas económicos, no estamos siendo, digamos, muy puntuales en cuanto a la manera o en cuanto a lo que la ley de trata quiso establecer, de acuerdo, insisto, con sus antecedentes legislativos, no solo su exposición de motivos, sino, insisto, el protocolo de Palermo y otros instrumentos que finalmente aterrizaron en esta ley de trata.
en la propia exposición de motivos, en la Convención de Palermo, cuando se habla de situación económica precaria como un factor de vulnerabilidad, se habla de una condición extrema, es decir, de una situación que tenga a la persona en el límite de la subsistencia. Entonces parece ser que la situación, digamos, de pobreza que padece un importante sector de la población en México no puede ser por sí mismo un factor de vulnerabilidad que permita configurar como medio comisivo esta hipótesis, insisto, de vulnerabilidad. Por el momento yo dejaré aquí mi intervención y esperaría escuchar los comentarios de los demás ponentes para continuar con este diálogo. Muchas gracias. Otro de los puntos que destaca la autora va encaminado a resolver si quienes venden sexo necesitan protección. Y para ello hace referencia en el libro a una cita respecto a que existen leyes excesivamente amplias como las que prohíben promover la prostitución o regentear burdeles, que se utilizan a menudo contra los trabajadores y las trabajadoras sexuales, criminalizando las acciones que emprenden para tratar de mantenerse a salvo. Por ejemplo, en muchos países, si dos trabajadores o trabajadoras se unen para trabajar juntos y para protegerse, se considera que forman un burdel. Por ello, la Policía de Amnistía Internacional pide que las leyes se reorienten para abordar los actos de explotación, abuso y trata, en lugar de establecer delitos de carácter muy general que criminalizan a los trabajadores y a las trabajadoras sexuales y ponen en peligro su vida. Algo sobre esto es lo que la magistrada se nos hacía a favor de compartir con nosotros, sobre lo difícil que es a veces desde el trabajo jurisdiccional poder ver el trabajo sexual como una labor como cualquier otra. Cedo la palabra al magistrado Ricardo Paredes Calderón para que nos haga favor de hacer los comentarios que considere pertinentes. Buenas tardes a todas, a todos. Creo que puede ser redundante, pero le agradezco mucho a la magistrada Lilia Mónica la invitación. Creo que radica más en la amistad que tenemos el que me haya invitado a estar aquí. Esto se había planificado ya con demasiada anticipación, y recuerden ustedes que esto estaba planeado justo el día del temblor, el día 19 de septiembre. Estábamos programados, pero esperamos un poco, pero está valiendo la pena la espera. Agradezco a Marta Lamas, la verdad que lo comentábamos hace un rato, y ella tenía esta inquietud. A lo mejor he dicho, bueno, ¿cómo estos magistrados, o cómo es que dieron con este libro? ¿Por qué magistrados están leyendo esto? Y comentaba que con la magistrada Taisia o otros magistrados teníamos estas inquietudes ya desde hace algún tiempo, de los casos que nos van llegando día a día, cómo se estaba interpretando desde las procuradurías, desde los jueces, y qué respuesta estábamos dando, ¿no? Y cuestionábamos si la interpretación que veníamos dando a esta ley pues era la adecuada o no. Y a través de eso pues llegó a mis manos este libro, que indudablemente sí, para mí sí fue un parteaguas el haberlo leído, porque mi interpretación sí varió al momento de leer el mismo. Entonces, en esa parte le agradezco a Marta, porque fue muy importante, y ya han estado haciendo referencia al libro. Yo ya no voy a traer como 10 hojas para explicar las bondades del libro, me la voy a saltar porque creo que es más importante que lo adquieran y lo puedan leer. Me voy a enfocar, al igual que como lo dijo la magistrata, y sea un poco a los problemas judiciales que se nos presentan a nosotros. Y hay una cita de una autora de apellido Bernstein que me gusta mucho, porque eso define lo que dice el libro y también mi postura. Esta autora en esta cita dice que quienes sostienen que la prostitución es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, pero no en todos los casos.
Y quienes declaran que la prostitución implica violencia, dice también tiene razón, pero tampoco ocurre en todos los casos. Entonces, me parece que debemos de partir de que no hay generalidades, que habríamos que ver cada caso en específico como se ha venido sosteniendo. La trata de personas en su variante de explotación sexual constituye uno de los fenómenos criminales más complejos a los que se enfrenta en la actualidad la comunidad internacional. La también denominada esclavitud del siglo XXI es el segundo negocio más lucrativo para la delincuencia organizada a escala mundial, justo después del tráfico de drogas y de armas. Cuenta con ganancias anuales estimables en 32.000 millones de dólares y supone un complejo entramado de redes criminales. Atendiendo a lo anterior, nuestro país, al igual que muchos otros, firmó y aprobó el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocido como Protocolo de Palermo, y en cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos con el mismo, expidió la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Instrumentos normativos que reconocen que la trata de personas es un tema de suma complejidad, cuyo proceso se caracteriza por tener principalmente dos etapas, protagonizadas y direccionadas cada una por quienes asumen el rol de tratante y explotador respectivamente. En especial me voy a referir a este segundo, el explotador, que es aquel que explota a los seres humanos sin que ello necesariamente implique que tuvo injerencia en el procedimiento previo. El artículo 13 de la Ley de Trata tipificó como delito aquella conducta en la que alguien se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución y que se realice bajo las siguientes circunstancias o medios: el engaño, la violencia físico-moral, el abuso de poder y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Respecto a este aspecto es donde me voy a detener más, porque me parece que es donde está la problemática. ¿Cómo determinar si una persona está en esta situación de vulnerabilidad? La propia ley, en el artículo 4, nos define qué debemos entender por una situación de vulnerabilidad, y dice la ley que esa circunstancia es la condición particular de la víctima derivada de uno o más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito. Y dice, bajo las siguientes circunstancias, dice, ya sea por su origen, edad, sexo, condición socioeconómica precaria, nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas previas a la trata y delitos relacionados, situación migratoria, trastorno físico o mental o discapacidad, pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena, ser una persona mayor de 70 años, cualquier tipo de adicción, una capacidad reducida para formar un juicio por ser una persona menor de edad, dice, o cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo del delito. Entonces, cuando lee uno esto, parece que pues todos estamos en una situación de vulnerabilidad. Parece que al legislador no se le escapó nada, porque esta última parte dice, o cualquier otra característica, ¿no? Finalmente, como se ha referido, la propia ley también en el artículo 10 establece que se te da por explotación de una o más personas a la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. El tipo delictivo al que hay que prestar atención, pues con base en el mismo, muchas personas han sido condenadas por delito de trata de personas, en virtud de haber administrado, coordinado, organizado, brindado seguridad o inclusive aseado casas de cita, burdeles o cualquier espacio en el que se presta el servicio por otras personas y que con motivo de ello hubieran obtenido un beneficio económico. Aquí, recordábamos un caso donde se acusaba a quien era el DJ del centro
donde se prestaba este servicio, y esta persona ponía una copa y las muchachas le dejaban una propina. Llegó el operativo y detuvieron a todos. Dijeron, bueno, ¿de quién es esto? Dijo, bueno, es mío. ¿Y por qué hay ese dinero? Ah, es que las chicas dejan ahí la propina, y lo acusaron de trata, ¿no? Porque al final de cuentas se vio beneficiado del trabajo sexual de las mujeres, ¿no? Entonces vemos que esta interpretación que se ha venido dando ha sido en este sentido. Lo anterior, no obstante, que quienes prestan servicio sexual lo hacían de forma libre y con el consentimiento de otorgar parte de las ganancias, pues el artículo 40 de la propia ley establece que el consentimiento otorgado por la víctima no será causa de excluyente de responsabilidad. Como podemos ver, mientras que la Constitución ni la ley de tratas prohíben la prostitución libre y ajena, al parecer, de una interpretación literal de la ley de trata, sí penaliza cualquier tipo de organización del trabajo sexual, a pesar de que el ejercicio de esta forma de trabajo se haga de forma libre y voluntaria. La importancia de reconocer y distinguir bajo qué supuestos el aprovechamiento de la prostitución ajena no constituye una forma de trata radica en que sólo así podrá dignificarse el trabajo sexual como una verdadera forma de trabajo, de dignificarse las condiciones bajo las cuales se presta el mismo y de proteger los derechos fundamentales de quien de forma libre y voluntaria escoge el trabajo sexual como una fuente de ingresos. Yo voy a tratar de agrupar estos dos casos que nos han llegado. Yo les he llamado uno caso casa de citación o caso Sullivan, para tratar de hacer la diferenciación. En este primer caso, que yo le llamo caso casa de citas, una persona que fue acusado realizaba funciones de vigilancia y cuidado en dicha casa, a la que acudían de forma libre y voluntaria mujeres que deseaban prestar servicios sexuales a los hombres que acudían a dicho lugar en busca de los mismos. Las trabajadoras sexuales ningún tipo de restricción tenían en la casa de citas, pues acudían los días y en las horas en las que ellas lo estimaban. Decidían a qué personas brindarles o no el servicio sexual solicitado, el número de clientes que era su deseo atender y la hora en que decidían retirarse. Empero, como prestación al espacio utilizado, por cada cliente al que le brindaban servicio sexual, tenían que entregar la cantidad de 150 pesos a la persona encargada del lugar. Cantidad de dinero que era fija, pues en el caso de que se brindara un servicio extra al sexo vaginal, las trabajadoras cobraban lo que estimaban pertinente, sin que con motivo del servicio extra brindado tuvieran que reportar cantidad al lugar, pues en ese caso las ganancias en su totalidad eran para ellas. Al respecto, las mujeres que prestaban el servicio sexual en la casa de citas manifestaron que ese trabajo les agradaba, que no habían sido engañadas o obligadas, ya que habían llegado de manera libre, pues ganaban en menor tiempo más dinero del que obtenían en otros trabajos. Una de ellas incluso refirió que trabajaba como gerente en una sucursal de comida rápida, pero que el trabajo era mucho y la ganancia poca, por lo que prefería prestar servicios sexuales. Y principalmente ante la libertad del horario y la falta de restricciones, les permitía estar más tiempo con sus hijos. Refirieron también que en caso de que cerraran la casa de citas, buscarían otro lugar para seguir prestando el servicio sexual en los mismos términos. Aquí vale mucho la pena destacar que por lo menos en este caso que tuvimos, la mayoría de las mujeres tenían una característica porque eran madres que le llamamos madres solteras, donde ellas tenían esta doble actividad porque eran quienes sostenían. Incluso muchas de ellas venían de unas relaciones pues donde habían sido golpeadas, habían sido dejadas por sus parejas, y justamente esas circunstancias en los estudios, en los dictámenes periciales, es lo que en el 100% de los casos es lo que determina que se considere que son personas que están en estado de vulnerabilidad, y es el factor casi irremediablemente de todos los asuntos que vemos. Siempre se llega a esta conclusión, porque vienen de estratos sociales bajos, porque son madres solteras,
porque son el sustento. Entonces siempre son clasificadas como personas en estado de vulnerabilidad. Contrario a este caso que vimos, hay otros casos que yo le llamo caso Calles Sullivan, donde tiene características totalmente diferentes, como lo apuntaba la magistrada Taisia hace un rato. Estos casos, en específico este que llegó, era derivado de que el líder de un punto de prostitución de la calle de Sullivan dejó de acudir. Un sujeto cercano a ella, del sexo masculino, junto con otras trabajadoras sexuales, les manifestaron a un grupo de mujeres que las reglas del lugar habían cambiado, pues ahora serían ellos los que se encargarían de cobrarles una cuota por dejarlas seguir prestando sus servicios sexuales, entre 240 pesos, 250 y 500 pesos diarios, además de una cuota adicional por cada servicio que brindaran de 50 pesos, y que en caso de no pagar o dejar de asistir al lugar, las golpearían, las levantarían o las matarían. Les amenazaban, dice, haciéndolas pedacitos para después tirarlas por todo Sullivan. Las trabajadoras sexuales manifestaron que aceptaron las condiciones que le eran impuestas, no solo porque derivado de las amenazas formuladas temían por su vida, sino porque además no pagarles implicaba dejar de trabajar, lo que constituía la única fuente de ingreso para ellas y su familia. Lo que se puede advertir es que en este último caso, la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales fue el factor determinante que fue aprovechado por los sujetos activos para imponer de forma unilateral las condiciones con base en las cuales obtuvieron un beneficio de la prostitución ajena, supuesto bajo el cual podemos afirmar que indudablemente pues estamos ante un delito de trata. El que había que cuestionar es si el primer caso que yo puse, que le llamo casa de citas, realmente pudiéramos considerarlo como un delito de trata de personas. Entonces, esa es la problemática que yo quisiera plantear, que teniendo a los expertos que están en la mesa, nos pueden ayudar a los juzgadores también, a darnos herramientas, a darnos sus puntos de vista desde el ámbito sociológico, antropológico, sus experiencias que son indudablemente muy valiosas para nosotros. Por eso me parece que la frase con la que inicié, que dice: quienes sostienen que la prostitución es un trabajo que ofrece ventajas económicas, tienen razón, pero no en todos los casos. Y quienes declaran que la prostitución implica violencia, también tienen razón, pero tampoco ocurre en todos los casos. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. La autora destaca también en el libro hasta qué punto ver la prostitución como un trabajo elegido se trata de una racionalización a posteriori, y refiere que las trabajadoras politizadas que reivindican su derecho a elegir asumen estar conscientemente en el escenario del sexo comercial. Cada gesto, cada fingimiento, cada prestación forma parte del ingreso con todas las de la ley en el escenario del mercado. Hacer como que se da más para obtener lo más posible, como cualquier otro comerciante. Creo que es importante lo que comentaba ahorita el magistrado Ricardo, enlazándolo con lo que decía nuestra doctora Marta Lamas, la cuestión de diferenciar o de distinguir entre lo que es el comercio sexual y con lo que es la trata de personas, lo que es en estado de vulneración y que debe de estar con coerción y demás a quien puede ejercer el comercio sexual de manera libre. Le cedo el uso de la palabra al doctor Emilio Maurrat para que nos haga favor de hacer los comentarios que estimen pertinentes. Doctor, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho la invitación de mi querida amiga Lilia Mónica para participar en esta mesa de discusión y comentar algunos puntos derivados de la experiencia, sobre todo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el programa contra la trata de personas. Un poco me gustaría dar un paso atrás para dar cierta información de contexto que me parece puede ser útil para entender este fenómeno, en qué consiste la trata de personas, cómo aplica, cómo opera, de manera que estemos también pues, más o menos con el mismo, sobre las mismas bases. Voy a ejemplificarlo con un caso que fue paradigmático de una chica hondureña que fue
Bueno, chica hondureña que además se encontraba, como ya se ha mencionado también, en una situación de mucha vulnerabilidad. 16 años, madre soltera, pero además se hacía cargo de sus 2 hermanos pequeños. En una ocasión le dijeron que había unas señoras que ofrecían trabajo en México y que si le interesaba a ella participar. Se acercó, se entrevistó con ellas y le ofrecían 400 pesos a la semana. Ella hizo sus cálculos y dijo, bueno, con esto ya saco adelante a mi familia. Y esto me parece también nos puede ayudar a entender la situación específica de vulnerabilidad en la que se encuentra. La trasladan de Honduras a Guatemala, de Guatemala a México y al país, la llevan a una población fronteriza en Chiapas y la llevan a un establecimiento mercantil, una fondita, y ahí la empiezan a prostituir. Simplemente la dueña le dice, bueno, tú ponte a atender mesa. Sin embargo, uno de los clientes le dice, bueno, yo quiero tener relaciones sexuales contigo. Ella se rehúsa, dice, yo no vengo a eso, yo vengo aquí pues a trabajar y demás. El tipo arma escándalo y además la dueña del establecimiento le da una sangoloteada y le dice, mira estúpida, tú me debes 10,000 pesos, yo pagué tu transportación, pagué el traslado, pagué el hospedaje, pagué la alimentación, pagué la ropa que llevas, etcétera. Tú tienes una deuda conmigo. Cuando me termines de pagar, haces lo que te dé la gana, pero ahorita te vas con el Señor. Ese es un caso, podríamos decir, clásico, típico de cómo opera la trata de personas. Una persona, de ordinario, cuando hablamos de explotación sexual, en la mayoría de los casos se trata de personas del sexo femenino. Una persona que es captada en su país de origen, puede ser en su país o en su comunidad de origen, ya veremos más adelante que la trata no implica necesariamente el desplazamiento, pero sí tiene que actualizarse alguna de las conductas que señala el protocolo de Palermo en el artículo 3. ¿Sí? Debe haber una captación y o traslado y o entrega, acogida, recepción, etcétera, de una persona, recurriendo, como ya se mencionó anteriormente, a algunos de los medios comisivos, que pueden ser fraude, abuso de poder, engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad, etc., y con una finalidad específica, que es la explotación. Entonces, de un modo más o menos general, esta es la forma en que opera la trata de personas, una captación, traslado, entrega, es decir, una de las conductas, hay un medio comisivo, engaño, abuso de poder, violencia física, moral, etcétera, abuso de una situación de vulnerabilidad y además también una intención de explotación. El protocolo de Palermo es muy genérico y hace referencia a explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, y es interesante también un poco entender cuál fue el motivo del protocolo de Palermo para hacer esta distinción. Y un poco, uno de los motivos principales es que no toda explotación sexual se materializa a través de la prostitución o de la prostitución ajena. Ha habido casos de mujeres que son forzadas a trabajar en un establecimiento de table dance o utilizadas para la producción de pornografía o algunas otras modalidades. En ese sentido, el protocolo quiso ser bastante amplio y dejar también al arbitrio de los estados un margen de apreciación para que aterrizaran el nivel de penalización de acuerdo con las circunstancias y exigencias del contexto específico. En ese sentido, bueno, pues esos son más o menos los lineamientos que marca y que establece el protocolo de Palermo. Un dato interesante es que los redactores del protocolo en la conferencia internacional que se llevó a cabo se plantearon el tema del trabajo sexual o de la prostitución libre ejercida por personas mayores de edad. Y fue tema, digamos, de una discusión y al mismo tiempo de un acuerdo. Ese tema, esa materia no queda dentro del ámbito de aplicación del protocolo. Eso queda excluido, cada uno de los estados puede regularlo como le venga en gana. Lo que sí vamos a atender es aquellos casos en los que hay un tercero que se está aprovechando, a un tercero que está explotando a una persona, y ya decíamos, mediante abuso, engaño o recurrir a una situación de vulnerabilidad, etc. Entonces me parece este es uno de los primeros puntos que hay que dejar sobre la mesa. Sin embargo, es un delito de muy difícil integración. No obstante los distintos esfuerzos legislativos que ha habido en el país, ha habido también pues, mucha discrepancia sobre cómo debe regularse. Recordemos que antes de la entrada en vigor de la Ley General, cada entidad federativa tenía la facultad para legislar en materia de trata de personas. Fue hasta la reforma constitucional de 2011, en la que se establece en el artículo 73, fracción 21, la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para tipificar los delitos en materia de trata de personas, que las entidades federativas pierden facultades
para tipificar la trata de personas. Pero hasta antes de la entrada en vigor de esta ley, teníamos situaciones, había entidades federativas en las que se contemplaban, por ejemplo, 4 conductas, me parece que era Sonora, Sinaloa, y el récord en conductas se lo llevaba Nayarit con 19 verbos rectores en el tipo penal. Entonces, frente a esta discrepancia, frente a esta disparidad, que llevaba también al absurdo de que conductas que en un estado, en una entidad federativa, eran consideradas un delito, en el estado vecino no lo eran, o a la inversa. Entonces, de este modo, se otorgó a la federación estas facultades exclusivas para la tipificación, para establecer, es decir, la descripción de las conductas, establecer también las penas y señalar las formas de coordinación entre las entidades federativas, la federación y los municipios, sobre todo en materia de prevención del delito y de atención a víctimas. Es importante también señalar que dentro de esta dinámica, bueno, hubo un interés de la comunidad internacional por un motivo específico. Recordemos, el protocolo de Palermo se firma en el año 2000, entra en vigor en 2003, 25 de diciembre. El contexto previo, la década de los 90, es una década bastante turbulenta, sobre todo en Europa, con la caída del bloque socialista, el desmoronamiento de muchos de estos países soviéticos, el bloque socialista, y la guerra de los Balcanes, en la que se tienen muchas personas, concretamente mujeres jóvenes con preparación, con estudios, en busca de trabajo, pero muchas veces desempleadas y en una situación de carencia y pobreza económica bastante marcada. Situación que se aprovechaba por mafias para captar a estas chicas y trasladarlas mediante engaños, promesas, etcétera, hacia Occidente, países de Europa Occidental, Alemania, Francia, España principalmente, con promesas de trabajo, y posteriormente personas que son sometidas a explotación, sobre todo explotación sexual a través de la prostitución. Llegaba a haber operativos por parte de las autoridades, y lo único que podían, las únicas personas a las que podían sancionar era a quienes directamente estaban regenteando esos establecimientos, a los, podríamos decir, padrotes o padrotes, lenones, etc., quienes estaban explotando de manera directa, pero había un espacio de impunidad de las personas que se habían hecho cargo de la captación, del traslado y de la entrega de estas personas. De ahí la necesidad de establecer un tipo penal en el ámbito internacional que regulara esa fase previa a la explotación. El legislador mexicano, al momento de contextualizar o de aterrizar ese tipo penal o los distintos tipos penales, incluye también esas conductas de explotación a las que hace referencia la trata de personas. El protocolo las describe como explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, esclavitud, servidumbre, prácticas análogas a la esclavitud, entre otras. Creo que es importante también, para entender la dinámica de este delito, visualizar que hay sobre todo, principalmente, 3 elementos. Por una parte tenemos a la víctima, que es captada y sometida. Esta palabra sometimiento es un tanto engañosa. De hecho, la ley anterior, la ley de 2007, utilizaba la palabra captar, hacía referencia a captar a una persona para someterla a trabajos o servicios forzados, esclavitud, prostitución ajena, etc. Y en la procuración y impartición de justicia había mucho conflicto, porque en ocasiones los juzgadores exigían el acreditamiento de ese elemento. Decían, bueno, ¿en qué momento me acreditó el Ministerio Público un sometimiento? No veo que haya un sometimiento, de manera que ella no pueda escapar o no pueda dejar el lugar en el cual se encuentra. Creo que esto se puede también visualizar de manera un poco más clara con un ejemplo. Hace algunos años, dentro de todos los distintos operativos, unos más afortunados que otros, y creo que también ha habido en ocasiones abusos por parte de la Procuración de Justicia, pero en un operativo que se llevó a cabo en la Merced, me parece que por parte de autoridades federales, se aseguró a un grupo de unas 20 y tantas mujeres, y había una en particular que no hablaba, no soltaba prenda, era completamente hermética y se negaba a hablar con las autoridades. Hasta que un agente del Ministerio Público, con mucha sensibilidad, con mucho tacto, se le acercó y le preguntó: ¿de qué tienes miedo? ¿Qué te preocupa? Entonces ella explicó que tenía un hijo. Dice: tengo un bebé, lo tuve con mi novio, que es el que me indujo a esto, es el que me metió en esto. Y pues él
me dijo que si hablaba yo con la policía no lo volvía a ver. Entonces pues realmente tengo mucho miedo porque lo que más quiero en esta vida es a mi bebé y tengo mucho miedo de que le pase algo. Entonces, en fin, eso facilitó, ya a partir de ese momento cooperó con las autoridades, se proporcionó información, se logró ubicar dónde estaba este bebé. Curiosamente estaba con la mamá del novio en Tlaxcala, no es por estigmatizar ni mucho menos, pero es un dato, en este caso específico está en Tlaxcala, en fin, se logró ubicar. ¿Qué sucede con esta persona? Incluso inicialmente las autoridades decían, bueno, tenía absoluta libertad de movimientos, podía en cualquier momento dejar el punto, pedir ayuda a las autoridades. Sin embargo, habiendo una amenaza de ese tipo, existen muchas veces vínculos más fuertes que las barreras físicas, que las cadenas, etc. Soy completamente ajeno y me opongo rotundamente a esas campañas de prevención en las que ponen a una persona encadenada o tras las rejas porque distorsionan la realidad. Lo que sucede es mucho más parecido al ejemplo que acabamos de mencionar. Personas que son amenazadas y están completamente manipuladas emocional y psicológicamente, en ocasiones también económicamente. Suscribo completamente la frase que estamos ante un mercado nocivo en el cual hay muchos riesgos y hay mucha violencia. Frente a esto nos encontramos ante un dilema y ante una dificultad realmente muy marcada en este tipo de delitos. A diferencia de lo que sucede con otras problemáticas, en la trata de personas suele ser muy complicado acreditar el tipo penal, porque resulta difícil entender esta captación, este traslado, esta entrega y sobre todo también los medios comisivos, engaño, abuso de poder, violencia física o moral, etc. Ese fue uno de los motivos por los cuales el legislador en 2012 decidió eliminar del tipo penal los medios comisivos, sobre todo derivado de una mala práctica imputable a las instancias de procuración de justicia que exigían que la víctima demostrara que había sido engañada, que había sido víctima, que había sido forzada, que había sido objeto de violencia física, moral, etc. Entonces, a fin de quitar esa carga probatoria a la víctima, que de entrada era absurdo que se le cargara a ella, ese fue uno de los motivos por los cuales se quitó en el artículo 10 de la Ley General cualquier referencia a los medios comisivos. ¿Cuál es el resultado? Que al día de hoy, efectivamente, eso da pie a una acción punitiva del Estado frente a otras realidades en las que no hay necesariamente explotación. Entonces, aquí el legislador efectivamente abrió la mano y, en cierto modo, dejó fuera un elemento que era necesario. ¿Qué sucede con muchos de los casos en los cuales hay una plena voluntad, plena conciencia, una voluntad informada, libre, de una persona mayor de edad que determina dedicarse a esa actividad como medio de subsistencia? El protocolo de Palermo y la ley de 2007 precisamente establecían ese medio comisivo como el elemento para calificar la antijuridicidad. Si hubo engaño, hay sanción. Si hubo engaño, se actualiza el delito. Si no hubo engaño, si de entrada se le mencionaron que las condiciones eran A, B y C, que iba a tener una jornada de tal y un ingreso de tal, no tiene por qué haber una sanción del Estado. Al momento de suprimir los medios comisivos, precisamente se abre la puerta para ello. Otro elemento, otro efecto, otro problema al que se enfrentan las autoridades en la identificación de las víctimas tiene que ver precisamente con que las mismas víctimas de ordinario no son conscientes de su condición y situación de víctima. Muchas veces la manipulación, la captación y la inducción al trabajo sexual es mediante engaño y muchas veces, sobre todo, mediante el enamoramiento. Hay cantidad de testimonios en una obra muy interesante que se la recomiendo, que viene citada en el libro, la tesis de Óscar Montiel Torres, Padrotes, Iniciación y Modus Operandi, una tesis además premiada por 10 mujeres, en las que se estudia de manera muy puntual y con testimonios muy veraces de cómo actúa la trata de personas. El fulano que enamora a una chiquilla, una chiquilla porque además de ordinario las buscan menores de edad de 12, 14 años, 16 años, ya casi se están quedando, pero las enamoran, las llevan a otra población,
de manera que dependan de manera prácticamente absoluta del tratante, del explotador, y de este modo las inducen lentamente a la prostitución, obteniendo ellos un beneficio. De ordinario, un beneficio total, pero el hecho de que se conserve un porcentaje, 50%, 70%, es explotación. Al respecto, me gustaría quedarme con una frase que menciona, está establecida, magistrado, usted fue ponente, me parece, en esa tesis aislada, en la que hace referencia a la explotación, y dice: se entiende por explotación que se obtenga un beneficio de la prostitución por ellos practicada. Simplemente me parece el obtener un beneficio de la prostitución que lleva a cabo alguien más es un elemento suficiente para entender que hay una forma de explotación. Y al respecto me parece que es un tema central. Bien, me parece que hasta aquí dejaría por lo pronto mi intervención. Agradezco muchísimo su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor. En el libro se destaca también por nuestra autora que el comercio sexual es un fenómeno que se establece sobre la diferencia sexual y su simbolización cultural, que refleja la transformación sociocultural, se potencia con cambios demográficos y económicos e integra las variaciones de la subjetividad. Y aunque la mancuerna básica prostituta-cliente se sostiene, es posible reconocer el cambio generacional que se perfila entre las trabajadoras sexuales. Hace referencia entonces a que de una manera lenta se va dando la liberación de la vida sexual, que está mostrando un gran impacto. Para que haya oportunidad de hacer otro comentario, de hacer una réplica o algunas conclusiones, cedo el uso de la palabra nuevamente a nuestra autora Marta Lamas para que nos haga favor de comentar lo que cree conveniente. A ver, ya estuvo. El doctor Maus acaba de decir justo uno de los puntos con los cuales tengo gran diferencia, que obtener un beneficio de la prostitución o del trabajo sexual, yo prefiero llamarlo trabajo sexual que prostitución de una persona, ya es explotación de la prostitución. Eso le preguntamos al procurador del Distrito Federal el año pasado, no al actual, sino a Rodolfo, al anterior. Los hijos de las trabajadoras sexuales, los hijos menores que sacan un beneficio, obtienen un beneficio de la prostitución de sus mamás, están explotando. Sí, la discusión sobre qué es explotación es una discusión central en todo esto, no solo para distinguir trata y trabajo sexual, sino para distinguir lenocinio. Porque el punto de decir, para mí está muy claro que la trata sí implica todo lo que se dijo, ¿no? Captación, engaño, amenaza, y que es un problema tremendo, que yo tengo la suerte de no trabajar, porque las personas que lo trabajan tienen pesadillas, no pueden ni dormir después de que oyen a las víctimas. Pero en el tema del comercio sexual, la reivindicación de quienes hacen comercio sexual siendo adultos y de manera voluntaria es que se requieren nuevas formas de organización del trabajo sexual que no sean consideradas lenocinio. Que si 2 o 3 chicas ya no quieren estar paradas en la calle y quieren trabajar en un departamento, a la que firme el contrato de renta del departamento la van a acusar de lenona. Que si una chica ya está trabajando en su casa y le da miedo que le llegue un cliente enfermo mental que la quiera ahorcar y le pide a su mamá o a su hermano que se esté en el cuarto de junto o en la sala, pueden ser acusados de tratantes porque se están beneficiando del trabajo sexual de ella, están allí. Entonces, yo creo que algo que nos une a todas las personas es que todos queremos que se acabe la trata y queremos que haya mejores estrategias y no llegar a un table dance y decirle a todas las mujeres, ustedes son víctimas, y la que dice yo no soy víctima, entonces eres cómplice. Y cuando se llevan a las víctimas resulta que ya de repente en la entrevista con la psicóloga dice, no, es que si yo no llego hoy a dormir, mi marido me va a poner, déjeme ya ir señorita, yo no soy víctima de trata, ¿no? O sea, yo tengo muchísimos testimonios, no de víctimas de trata, sino de
trabajadoras sexuales que han sido víctimas de estos operativos de rescates que no quieren ser rescatadas. Algunas de ellas ya mostrando la credencial de trabajadora no asalariada pueden parar el que las lleven rescatadas. No, pues yo soy trabajadora, aquí está mi licencia, a mí no me lleven, no necesito que me rescaten. Pero la discusión interesante es qué es explotación. O sea, cuando lo decía la magistrada Cruz Parcero, en el capitalismo, una de las, digamos, formas de funcionar del sistema es a partir de aprovechar lo que produce otro ser humano, la plusvalía, el trabajo de otra persona. Si yo quiero poner una taquería, pues no voy a ser buena onda y lo que yo gane en la taquería lo voy a repartir a partes iguales con mis taqueros. Voy a decir, bueno, yo soy el que tengo la inversión o la que tengo la inversión, yo tengo que pagar esto y a ti te voy a dar pues, salario mínimo y con lo que ganes de las propinas. Y no nos escandaliza la explotación que se da en todas las partes. Digo, abogados, profesionistas, somos explotados en el sentido de que damos una plusvalía de nuestro trabajo a quienes nos emplean. Y hay empleadores y empresarios más decentes y hay otros que son unas barbaridades, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está en juego en el trabajo sexual? ¿Por qué nos escandaliza la explotación sexual? No tanto por la explotación capitalista, sino por lo sexual. O sea, creo que aquí el telón de fondo, y en eso quiero hacer mi interpretación más como antropóloga, es la doble moral que hay. Es la dificultad de entender que no solamente el sexo es con fines procreativos dentro del matrimonio, sino que existe el sexo recreativo. Y que en una sociedad desigual como la nuestra, y desigual no solo económicamente, sino desigual entre hombres y mujeres, pues los hombres han tenido la posibilidad de tener sexo recreativo sin tener estigma, porque los clientes o los señores, muchos de ellos casados, como pongo en el capítulo de los clientes, ¿no? Los hombres tienen necesidades fisiológicas que no pueden cumplir con sus castas novias o con sus santas esposas, y entonces van con las trabajadoras sexuales. Entonces, hay todo un tema sobre la sexualidad. Hay un trabajo que no me acuerdo si está en el libro este o si lo descubrí después, el de Gustavo Fondevila del CIDE, que es un investigador que analiza todo lo que se ha escrito desde 1917 hasta la fecha de la Suprema Corte, usando el sistema IUS y revisando como 320,000 expedientes, y al final resulta que en 89 años no aparece ni una sola vez la palabra cliente y nunca hay un cliente culpable, siempre son las mujeres, sí están, aquí está en el libro. Entonces, o sea, vivimos en una cultura que tiene una doble moral sexual. Lo que se le vale para los hombres no se vale para las mujeres. Y eso hace que las mujeres, o que tienen una libertad sexual aunque no cobren, también son consideradas putas. O sea, las mujeres en México estamos divididas en putas y decentes. Y hay putas que no son trabajadoras sexuales, que son las chicas que salen pues con varios novios, tienen un mes un novio y al mes siguiente tienen otro y al mes otro, y entonces, híjole, es una puta. Un hombre que tenga un mes una novia, otro mes otra novia, no va a ser considerado nada más que un hombre normal que tiene pues ganas de tener muchas novias, ¿no? Se las cuelga ahí de medallitas. Entonces, el tema de explotación sexual está cruzado por esta doble moral. El tema de la explotación nos debería de preocupar no solo con respecto a las trabajadoras sexuales. Es decir, las personas que están ganando hoy en la Ciudad de México salario mínimo de 80 pesos al día, las cajeras, las empleadas de muchos lugares, las empleadas del hogar, que ganan muchísimo menos que las trabajadoras sexuales, están siendo explotadas. Pero lo que llama la atención y lo que sale en los medios de la explotación sexual llama la atención por lo sexual, no por la explotación. Hay una definición de explotación que saca Naciones Unidas, esa sí la tengo aquí, voy a ver si encuentro la cita, les digo, en donde dice que explotación en términos sexual es
cuando no regresa nada del dinero que esa mujer va a cobrar. El que cobren comisiones, las madrotas y los padrotes, por eso es como el tema de los trabajos. O sea, un empleador, insisto con la taquería, pero podría ponerme a mí como ejemplo como profesora universitaria, se queda con una parte de lo que yo produzco. Si no, pues no habría capitalismo. Entonces, esa plusvalía, digamos, ¿no?, tiene formas. Entonces, obtener un beneficio de la explotación sexual de una persona no necesariamente debería de ser lenocinio. Deberíamos de retipificar el delito de, o deberíamos, ustedes dicen que no les toca a la asamblea, a los diputados, hacer las leyes, y ustedes tienen la ardua labor de aplicar leyes que no hacen, que probablemente las harían mejor las leyes ustedes que los diputados. Pero el punto es decir, ¿qué es lenocinio? Lenocinio son las grandes cadenas de televisión, el de relaciones públicas, que tiene la lista de las chavas que salen anunciando cosas, y que cuando un empresario quiere invitarlas a las fiestas le dan los teléfonos para que las pueda invitar a estas starlets, o como se llamen, edecanes y jóvenes. Esos son los grandes lenones. Claro que existe el lenocinio, pero no es lenocinio el hermano que está cuidando a la hermana, el novio, es decir, ¿por qué no, así como hay que reconocer matices en el comercio sexual, habría que reconocer matices en lo que llamamos lenocinio y en lo que nos preocupa de la explotación? Yo sí creo que hay un tema muy complicado con la doble moral, muy complicado con las resistencias a aceptar el sexo recreativo, y que eso, si uno se va a los antecedentes culturales y políticos que dieron pie al protocolo de Palermo, no solo es el quiebre del comunismo real en los países llamados soviéticos, sino que viene desde una pugna, que también hablo de ella aquí en el libro, de los años 70, en donde entre las propias feministas hay quienes se alían con los grupos religiosos que consideran que cualquier sexo fuera del matrimonio es pecado y que por lo tanto hay que acabar con el comercio sexual, y las otras feministas que pensamos pues, que ya estamos grandecitos cuando somos adultos para saber con quién nos vamos a la cama y en qué condiciones nos vamos a la cama. Entonces, hay varias problemáticas atrás de Palermo. Está el tema de la inmigración, indudablemente, que el doctor Maus habló, pero también está una disputa sobre la sexualidad, también está la doble moral sexual, y están los grupos religiosos, porque los grupos religiosos han jugado un papel muy fuerte en Estados Unidos con el gobierno de Reagan, con el gobierno de Bush, ¿verdad?, y ahora con el gobierno de Trump, ¿no?, para plantear premios a las procuradurías que rescatan más víctimas. Y se han inflado cifras. Hay un investigador buenísimo, Ronald Weitzer, que de repente dice, ¿por qué Estados Unidos empieza a hablar, el gobierno, de que hay 50,000 mujeres víctimas de trata? Y empieza a seguirle la pista a esa declaración, y fue la declaración de un periodista que la tomó un funcionario del Departamento de Justicia, y finalmente acaba este investigador mostrando que con datos duros del Departamento de Justicia solamente se pueden acreditar 600 víctimas en 4 años. Es una barbaridad 600 víctimas de trata. No debería de haber ninguna, pero hay, digamos, un planteamiento estratégico de decir 50,000 víctimas, y es un problema que va creciendo, a reconocer que son 600 y que hay que tener una estrategia para abordar el problema de la trata. Entonces, a mí me gustaría, y creo que eso intenté hacer en el libro, no solo distinguir trata y comercio sexual, sino dentro del comercio sexual ver a qué le vamos a llamar lenocinio verdaderamente. Y si vamos a ser capaces como sociedad de reconocer otras formas del comercio sexual. Cuando el magistrado hablaba de las casas de cita existieron en México, y fue Uruchurtu en los años 60 que decidió clausurarlas y mandó a las trabajadoras a la calle. Entonces, ¿son tremendas y horribles las casas de citas? No lo sé. A lo mejor hay mujeres que consideran que es mejor trabajar ahí que estar limpiando excusados en los Sanborns, o que estar haciendo trabajo de maquila. Por eso digo, hay clases sociales.
No es lo mismo ser una trabajadora sexual callejera que ser una chava call girl que atiende en un departamento en Polanco o en Santa Fe. Pero a quienes les hacen los operativos no son a los departamentos de Polanco y Santa Fe, sino son a los antros y son a las chicas de la calle. Entonces hay un tema de justicia social aquí abajo también que me parece muy importante señalar. Creo que en términos de los puntos que quería plantear, sí, lo de Palermo, hay mucha reflexión sobre cómo se construye Palermo y sobre cómo en México, con gobiernos panistas, que ahí también hay todo un cruce religioso importante, se le da la fuerza que se le da también a la Ley General de Trata, ¿no? Entonces, decía, ya no sé quién, porque nada más son notas donde apunté, lo difícil que es acreditar la trata. Sí, creo que era de nuevo el doctor Maus, ¿no? Es decir, claro que es difícil acreditar la trata si tú lo que estás haciendo es llegar a un table dance y agarrar a todas las mujeres que están en el table dance, incluyendo a las meseras. Yo creo que sería más fácil de acreditar la trata si se hiciera investigación de inteligencia y se siguieran realmente los caminitos de la trata. Que como presidenta de la Asociación de Juzgadoras ha hecho un importante trabajo en este año particularmente. Creo que la asociación se ha posicionado con todo el trabajo que ya se había venido realizando, pero gracias, Lidia Mónica, por haber organizado esta mesa y permitirme estar aquí. Yo quiero, efectivamente, cuando la doctora Marta Lamas pone énfasis en por qué se estigmatiza, y nos hemos enfocado en esta mesa en el trabajo sexual de las mujeres, porque finalmente es digamos, el más recurrente, en donde se da más este tipo de fenómenos, tanto sociales como digamos, de criminalidad. Pero fíjense que sí, en la ley de trata sí se sanciona al cliente que consume con penas de 2 a 40 años. Algunos de nosotros hemos tenido a un quejoso cliente que con una pena de 2 a 40 años por haber consumido los servicios de una persona a sabiendas de que era víctima de trata. Yo, por lo menos en los años que llevo como juzgadora y en el Poder Judicial, nunca. Claramente, como lo decimos, hay una aplicación del derecho que pretende ser igualitaria, una aplicación del derecho que pretende ser neutral, que pretende ser imparcial, y finalmente termina ensañándose con las mujeres, como sucede en este y en muchos otros casos. Uno de los puntos importantísimos, me parece, en este camino que como jueces nos corresponde de ir desmenuzando cuándo sí hay trata y cuándo no, es la interpretación del artículo 5º constitucional. ¿Es un trabajo lícito o no es un trabajo lícito? Porque de acuerdo con el artículo 5º constitucional, toda persona tiene derecho a escoger de qué manera, a qué trabajo dedicarse. Si llegamos a la conclusión de que es un trabajo lícito, porque no está prohibido, vamos después a reflexionar y a preguntarnos, entonces, ¿por qué tenemos una legislación bipolar, como sucede en otras materias, como sucede en el tema de narcóticos, donde el consumo no está sancionado, pero sí la venta? Es decir, estamos aquí en este doble discurso, donde no hay digamos, un discurso legislativo claro, en el sentido de que el trabajo sexual es un trabajo lícito y lo que es un delito es el abuso, pero entiéndase el abuso, no la obtención de una ganancia a través de, no, el abuso, la explotación que significa la trata de personas. Quiero decir que si la política de persecución de estas conductas se sigue enfocando en la abolición, en la prohibición, en la proscripción de todo tipo de trabajo sexual y de toda forma de organización del trabajo sexual, al final no se dirigen estos esfuerzos a la protección de las verdaderas víctimas de tratas. Hay muchos y muchas menores de edad víctimas de trata, que me parece gravísimo, y muchas, efectivamente, mujeres particularmente, que padecen estas condiciones
de indignidad absoluta y condiciones inhumanas y de sometimiento. Si la política de persecución del delito se enfocara a esos casos, creo que tendríamos mejores resultados, y en este sentido me parece que por eso los jueces, los juzgadores, tenemos la carga de dar sentido a los derechos constitucionales, de darle sentido a las leyes de acuerdo con esos derechos constitucionales. Muchas gracias. Voy a hablar nada más un poquito de lo de Fondevila porque me parece súper interesante. Miren, él hace la investigación, analiza 215.000 criterios emitidos por la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito, publicados en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación desde la quinta a la novena épocas, y más de 35.000 criterios contenidos en apéndices y en algunos informes. También hace una búsqueda global y una consulta palabra por palabra, hace una consulta temática y una especial, y se solicitan al archivo de la Suprema Corte 147 expedientes impresos y en algunos casos más recientes las versiones electrónicas. Y él lo que dice es: con el análisis de las sentencias judiciales, Fondevila interpreta que la concepción que el sistema judicial mexicano tiene de la prostitución y la forma en que ésta determina el proceso de un juicio legal. El investigador encuentra un panorama legal abierto y contradictorio, y concluye que está lleno de prejuicios y de predisposición negativa a juzgar. Señala que en las sentencias analizadas, los jueces tomaron sus decisiones judiciales apartándose de la norma positiva cuando creían que dicha norma no coincidía con sus criterios morales. Ahí es donde interviene la doble moral que también está en la cabeza de los jueces. Entonces, o sea, yo lo que digo es que los criterios están filtrados por estas ideas que tenemos de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Lo propio de los hombres es desfogarse sexualmente, mientras lo propio de las mujeres es ser recatadas. Según el investigador, una explicación posible para estas decisiones es que los jueces interpretan las normas según sus propios criterios morales en los temas sexuales, y si las normas contradicen dichos criterios en áreas sensibles, optan por la pauta moral por encima de la norma. Y a su vez, los jueces fundamentan y justifican sus convicciones morales, afirmando que éstas representan los valores morales de la sociedad. Entonces, el análisis no les voy a leer todo, pero es muy, muy interesante porque es reconocer que traemos en nuestras mentes esa doble moral y que nos parece horrible y asqueroso que las mujeres se prostituyan, ¿verdad? Y bueno, normal que los hombres de repente se vayan de picos pardos. Esa era la cosa que quería yo simplemente plantear. Muchas gracias. Magistrado Ricardo Paredes. Gracias. Y bueno, aprovechando el comentario del doctor Maus, justamente en el séptimo tribunal colegiado se emitieron 2 tesis con motivo de este tema, pero en estas tesis nosotros puntualizamos, voy a leer la parte última de una de ellas, y concluimos, decimos, de ahí que no todos los casos en que un tercero obtenga un beneficio de la prostitución ajena configura el delito de trata de personas, pues habrá situaciones en las que se constituye una forma de trabajo y quienes lo ejercen lo hacen libre y voluntariamente en ejercicio del derecho humano a la libertad de trabajo reconocido en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en la otra concluimos que no basta acreditar que el sujeto pasivo se encuentra en una situación de vulnerabilidad, sino que derivado de ese estado, a este no le queda otra opción más que aceptar las condiciones que unilateralmente estableció el sujeto activo para realizar la actividad, servicio o labor exigidos. En estas tesis derivados de un asunto que debo decirle que ha causado efectos, creo, positivos, porque en algunas partes se ha estado comentando esta resolución y se ha estado analizando, porque me parece que sí es fundamental. A lo mejor esto ya no lo digo como juzgador, sino
me parece que la sociedad sí requiere de que este tema haya una discusión seria sobre el mismo, porque hay muchas discusiones sobre si la legalización de la marihuana se debe de dar o no, pero en ningún lugar se ha hablado de la legalización del comercio sexual. Es un tema que, como dice Marta Lamas, tratamos de esconderlo, ¿no? Porque implica esto atentar contra la moralidad, entonces mejor no hay que hablar de él, ¿no? Mejor hay que tratar de eludirlo, no hay que afrontar el problema, pero como les decía, después del tráfico de armas y de drogas, es el delito que más ganancias deja a nivel internacional. Entonces, ¿por qué no ocuparnos y por qué no empezar a ponerlo en discusión? Si esta debe o no reglamentarse esta actividad. Serían los comentarios que yo tuviera. Muchas gracias. Se da uso a la palabra al doctor Emilio. Muchas gracias. Un tema que no alcancé a mencionar en la primera parte de la exposición hablábamos de tres elementos de esta, digamos, de la cadena dentro de la dinámica de la trata de personas. Hablamos fundamentalmente de la víctima, también del tratante, y bueno, pues un elemento que ya ha salido, pero al cual no había yo hecho referencia expresa, es al cliente o consumidor, que sin duda hay toda una discusión respecto a cuál es el modo, la forma más correcta de referirse a él, etc. Sin embargo, lo que quiero resaltar es que en la actividad, en el trabajo sexual, hay un tema que es la violencia, que es inherente. ¿Sí? La violencia es inherente independientemente del modo en que una persona haya llegado ahí. Y esto, me parece, hay distintos estudios al respecto. Tanto si se ejerce voluntariamente como si es explotada por un tercero, creo que tenemos que partir de ese hecho. De ordinario, cuando es ejercida de manera voluntaria, la violencia deriva fundamentalmente del cliente. Cuando existe explotación, la violencia deriva tanto del cliente como del explotador. Entonces es un punto que también hemos de tomar en consideración. No obstante, es violencia que ejerce en función de aquel, ¿sí? Es dominar a las víctimas, someterlas, quebrarlas a fin de que no pongan resistencia y puedan ser utilizadas. De acuerdo con distintos estudios, por ejemplo, en algunos se menciona que el 95% ha experimentado acoso sexual, 64% ha sido amenazada con arma, 73% ha sido atacada físicamente, 57% ha sido víctima de una violación. De estas, 59% ha sido víctima de violación en más de 5 ocasiones. Entonces, me parece que es un elemento que no debemos perder de vista, y como bien mencionaba la magistrada Taisia Cruz Parcero, evidentemente hay un tipo penal establecido en la Ley General, el artículo 35, pero que al día de hoy resulta inoperante, entre otras por esa amplia puerta de salida que le otorgó el legislador al consumidor, quien a sabiendas de su condición de trata adquiera o solicite, utilice los servicios de una persona para cualquiera de los fines previstos en la ley. De ese modo, evidentemente, resulta imposible que haya una sentencia y que haya también ese estigma que bien menciona la antropóloga, debe haber también hacia el que consume, hacia quien explota, que es en definitiva el causante de este fenómeno. En el libro, muy atinadamente, también se refieren otras manifestaciones de explotación. Se dice que en la calle se corren muchos riesgos, que fue horrible pero necesitaba el dinero. Una se mete en esto porque necesita dinero pero no ve la forma de salir un poco después. Profesionistas que se dedican a ello lo hacen porque no encuentran empleo. Una no sabe lo que se va a encontrar, reconocen que no quieren eso para sus hijos o sus hijas, y a pesar de que tienen mayores ingresos, no implica mayor independencia ni libertad. Duras condiciones, el inicio es muy doloroso, pero tenemos que estar ahí, me pesa tanto estar ahí. Y al respecto me parece que sí, sin duda el Estado mexicano está en falta. El Estado mexicano le debe una respuesta y le debe una solución a tantas personas que de algún modo se ven inducidas al trabajo sexual en contra de su voluntad. Me parece que hay que distinguir estos tres cauces, 3 vías fundamentales por los cuales una persona llega al trabajo sexual. Un primer grupo son aquellas personas forzadas por tercero, forzadas o inducidas o manipuladas o de algún modo
son llevadas hacia allá. Es un supuesto que ya está contemplado en la ley, tanto en la ley de trata como en los tipos penales, bien o mal aplicados, de lenocinio, pero precisamente esa inducción, ese ser forzados por un tercero es un tema que se tiene que atender. Hay un segundo sector que es bastante amplio, el de aquellas personas que llegan al trabajo sexual forzadas por la necesidad, ¿sí? Al respecto me parece que sí hace falta también implementar medidas de política pública a fin de hacer eficaces todos los derechos económicos, sociales, culturales en beneficio de aquellas personas que no quieran estar ahí. Y finalmente un sector de la población que, como decía al principio, está ahí como resultado de una elección libre e informada, y además estamos hablando de personas mayores de edad, en cuyo caso el Estado tiene la facultad de regularlo de un modo u otro. No obstante, creo que sí es importante reconocer estos distintos mecanismos de llegada, y cada uno merece también una valoración distinta, tanto jurídica como de política pública. Termino, quisiera hacer referencia precisamente a la definición que usted mencionaba de Naciones Unidas, de la UNFPA, que se encuentra en la página 148, que dice: la explotación de la prostitución, que se da cuando el dinero ganado mediante la prostitución llega a manos de cualquier persona que no sea la que se prostituye, es intrínsecamente abusiva y análoga a la esclavitud. Muchas gracias. Doctor, tenemos una pregunta, creo que tú nos podrías ayudar, Teisia, porque hacen algún comentario sobre el castigo al cliente. Tú mencionabas que en la ley de trata sí está alguna disposición sobre este punto, pero quien formula la pregunta hace referencia a si está reglamentado lo del cliente y además si está en materia de menores o de niños y niñas. No, lo que yo mencionaba es que sí hay un tipo penal aplicable a los consumidores, pero bajo el supuesto de que se acredite la trata, es decir, tiene el presupuesto para sancionar, digamos, a un consumidor de servicios sexuales, es que haya trata y que tenga conocimiento de trata. Con esto excluiríamos, y estaría yo en el mismo discurso, de que el trabajo sexual, el comercio sexual no es una actividad ilícita, no es una actividad prohibida. Lo que está prohibido es la trata de personas y el aprovechamiento de una situación de trata. Sí, claro. Y si el cliente no sabe que la mujer está siendo tratada, ¿es culpable o es inocente? Porque en Europa la diferencia que se plantea es eso, hasta dónde, sobre todo por lo que decía el doctor Maus, con la cantidad de chicas europeas, polacas, rumanas y checas, pues en Italia, en Francia, en Inglaterra sí hay sospecha de que puedan haber sido traficadas. Pero si es una local, si en Inglaterra una chica inglesa es tratada, probablemente ese cliente inglés ni se sospecha que hay trata ahí. Aquí en México yo no sé cómo está la legislación de si el cliente sabe o no sabe. Sí, es una cuestión meramente probatoria. O sea, es una cuestión de bajo qué circunstancias el cliente accedió a un servicio así, por si había condiciones evidentes de trata de personas. Hay una película que me parece que impactó mucho, sobre todo a los adolescentes y las adolescentes que vieron esta película, que se llamó Búsqueda Implacable, que es de unas jovencitas que son traficadas, digamos secuestradas por unos tratantes y explotadas de una manera en unos burdeles en donde es tan evidente que hay unas condiciones de abuso, de violencia contra las mujeres, que ningún cliente podría decir yo no sabía que había trata. Pero creo que es un tema más bien probatorio de cómo y bajo qué condiciones se va a demostrar que el consumidor sabía que había unas condiciones de trata. Y efectivamente habría casos evidentemente que pueden observarse por las condiciones objetivas, y otros pues que sí sea ambigua la situación y el cliente no necesariamente sabe que hay trata. Sí, doctor, por favor. Sí, justo me gustaría mencionar algo al respecto, porque hay una serie de foros de internet en los cuales los clientes comparten sus experiencias en los distintos prostíbulos y demás. Y eso me parece una fuente muy interesante de información para los investigadores. Por ejemplo, hay una serie de indicios, como bien mencionas,
magistrada, en los que una persona no puede ignorar que hay una situación de explotación. Y por mencionar algunos, su vagina estaba hinchada y irritada, me dijo que estaba agotada, pero que la agencia la obligaba a trabajar ahí todo el tiempo. No hablaba el idioma, se veía muy distante y sin interés. Todo lo que hacía era quejarse. Otro, la página de internet la describía como muy amigable y dispuesta a todo, pero no, todo lo que hacía era rehusarse a hacer esto o lo otro. Claramente no quería estar ahí. A juzgar por su apariencia física, consume drogas, realmente detesta este trabajo, estaba fría y distante, se veía como alguien que está esperando a que algo terrible suceda, ¿no? Una serie de indicios, y en otros incluso hay todavía mayor conciencia o mayor sospecha. Ella no se encontraba bien, no hablaba el idioma. Durante mi visita me mostró un trozo de papel que decía no tengo opción. El administrador cerraba con doble cerrojo, el guardia de seguridad estaba esperando fuera del cuarto, ella realmente sabe estar en otro sitio. La tipa no sabía que la página anunciaba que ella hacía anal y todo, también sin preservativo. Igual me seguía, al fin así estaba anunciado, ¿no? Eso es por mencionar algunos de los casos en los que claramente hay un conocimiento del consumidor, pero evidentemente se pasa por ahí. Muchas gracias. ¿Me da el link de la página? También para el doctor Maus, por favor. Preguntan si en el comercio sexual de chicas universitarias de clase media y alta, ¿considera usted que hay explotación y violencia? No lo excluyo, pero me parece que es el sector donde menos hay. A mayor empoderamiento, mayor capacidad de agencia, etcétera, pues me parece que se reduce, y creo que estamos hablando de aquellos casos de ejercicio libre, voluntario, etcétera, de una persona mayor de edad informada. Entonces me parece que en la mayoría de los casos habría que excluirlo. Yo ahí sí quiero hacer un comentario. Es que yo discrepo cuando usted dijo que la violencia es inherente a todo el comercio sexual. Yo creo que no, que justamente sí hay, digamos, estratos y condiciones y edades que hacen que haya más violencia. Y creo que también no todos los clientes son violentos. Creo que hay clientes muy buenos, digo, según dicen las propias trabajadoras, buena onda, tiernos, amorosos. Yo también no tengo clientes. Tengo galanes, pero no clientes. El caso es que sí creo que hay que distinguir, o sea, no podemos. Creo que eso es una cosa importante, quitar este espectro de la violencia, porque si todo fuera violencia, ni las propias trabajadoras se aceptarían estar ahí. Hay momentos en que viven situaciones de violencia, pero también la violencia económica, como muchas han dicho. Yo me sentiría muy mal de no tener con qué pagarle un tratamiento a mi hijo o hacer una serie de cosas. Entonces, ¿de qué violencia estamos hablando? O sea, y luego hay clientes educados, hay clientes que se enamoran, hay clientes que ellas los maltratan, que los traen cortes, y hay de todo. Yo creo que eso es una de las cosas que a mí más me ha impresionado en estos 27 años que he hecho investigación, darme cuenta que hay una variedad de todo. Sí, muchas gracias. ¿Para usted? Ay, qué bueno. Hace referencia a quien consulta que, entendido el comercio sexual como existente entre millones de personas, en coexistencia con una dualidad moral, si esta actividad constituye un factor de estabilidad en la sociedad y preservación de modelos morales de familias. Es decir, si no existen esas prácticas sexuales ocultas, ¿afectaría la estabilidad de la sociedad? No, porque yo creo que sí, la liberalización de las costumbres, de eso también se quejan algunas trabajadoras sexuales, que las chavas de hoy no cobran, por ejemplo, ¿no? Antes a los hombres los llevaban a desquintarse a los burdeles, el papá llevaba al muchachito para que lo desquintara, ahora tenemos problemas de embarazo adolescente, ¿no? Entonces, no me parece, y creo que hay un cambio en la sexualidad y hay un cambio en la forma en que los jóvenes están viviendo su sexualidad, con más apertura, con más riesgos, a veces con poca información, pero muy, muy distinta generacionalmente de lo que fue, por lo menos, mi generación, ¿no? Entonces, tampoco en los países que se supone que tienen más libertad sexual, que serían los países escandinavos, no se ha acabado con el comercio sexual. O sea, no hay una fórmula que diga que en la medida que hay más liberalidad sexual va a haber menos comercio sexual. Porque bueno, hay muchísimas razones que llevan a las personas a buscar a comprar servicios, ¿no? Entonces, no solamente es un deseo de encuentro sexual, ¿no?
A veces sí hay deseos perversos, a veces hay incapacidades de relación, a veces hay fealdad, a veces hay muchas cosas que dificultan y que por lo tanto los clientes necesitan comprar ese servicio. Y a veces simplemente el deseo de variedad. En el capítulo pongo que en uno de los estudios que se hicieron en Europa, que es de los estudios más completos, porque hicieron miles de entrevistas anónimas a clientes, ¿no? Pues había muchos hombres que decían, no, yo sí me llevo muy bien con mi mujer o con mi novia, estoy enamorado y tenemos una buena vida sexual, pero me gusta la variedad, o sea, tengo mi rollo con ella y aparte de vez en cuando, pues me voy por ahí. A mí me sorprende que las mujeres no seamos capaces de hacer algo similar, pero eso ya es otra conferencia sobre la libertad sexual de las mujeres. Muchas gracias. Ya solo tenemos otra pregunta, aunque creo que justamente por razones de tiempo, además sería algo muy complejo hacer alguna reflexión sobre la inconstitucionalidad de la norma que elimina el consentimiento de la aparente víctima como causal de exclusión del delito. Lo que sí puedo, incluso yo comentarles de manera muy rápida, dice que porque el artículo 5 de la Constitución garantiza la libertad de trabajo y la discusión de licitud no puede superar a la Constitución. Yo creo que tan la supera que, como nos comentaba Marta Lamas, ya hubo una decisión de concesión de un juicio de amparo por esa libertad de trabajo, en el que nos comentaba incluso que se otorgaron credenciales y todo a las servidoras sexuales. Sería todo en esta conferencia y en la que contamos con toda su amable atención. Para finalizarla, yo quisiera hacer cita de justo la frase que se pone aquí en el libro para concluir, donde dice que una trabajadora social, directora de Procentre, un Centro Nacional para Trabajadoras Sexuales de Noruega, alude magistralmente al residuo insulinable y aculturizable de la pulsión, explica en gran parte la persistencia del comercio sexual. Y dice que la prostitución es una expresión de las relaciones entre mujeres y hombres con nuestra sexualidad y los límites que ponemos a ella, con nuestros anhelos y sueños, nuestros deseos de amor y de intimidad. Tiene que ver con la excitación y con lo prohibido, y tiene que ver también con el placer, la tristeza, la necesidad, el dolor, la evasión, la opresión y la violencia. Agradeciendo de parte de la asociación a nuestros ponentes, le pido por favor a la magistrada Mónica Bueno que me haga favor de pasar para que se les otorgue algunos reconocimientos. A nombre de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, les agradezco mucho su presencia para esta mesa que, como lo anuncié en un principio, es una mesa de lujo. Muchísimas gracias especialmente para la doctora Marta Lamas por haber aceptado el estar aquí y compartir esta tarde sus conocimientos. De igual manera a las magistradas Taisia, a Verónica, al magistrado Ricardo y a Emilio, el haber estado aquí. Como vemos, este es un tema, se queda sobre la mesa, esa línea tan tersa, tan difícil de evidenciar en muchas ocasiones, puede hacer la diferencia entre garantizar el derecho a elegir la opción que a cada persona le acomode, y en este tema pues ya han quedado aquí plasmadas las bases de lo que implica para las mujeres, y no solo para las mujeres, porque también hay muchos hombres que se dedican al trabajo sexual, pero también puede hacer la diferencia entre dejar a una persona 15, 20, 30 años de su vida, cuando en realidad no se surten todos los elementos para poder considerar que se ha cometido el delito de trata. Muchísimas gracias y buenas noches para todos.